En este video nosotros vamos a estudiar los extremos en funciones multivariables, es decir, cómo identificar para una función multivariable, cómo identificar sus máximos y mínimos a nivel local. Entonces, para ello vamos a recordar lo que conocemos del cálculo diferencial. Para una función, digamos, para una función f que va de R hacia R. Entonces, de la forma y igual a f de x. Entonces, recordemos eh, el concepto de máximo y mínimo a nivel local. Entonces, para ello voy a hacer un gráfico aquí. Si nosotros tenemos en el plano cartesiano una gráfica como esta, supongamos que es f de x, entonces sabemos que este punto, llamémoslo x1 barra, es un máximo relativo, ¿no? Un máximo a nivel local. Y este punto que lo voy a llamar x sub 2 barra, cuya componente en y es f evaluado en x sub 2 barra, es un mínimo relativo. ¿Qué significa relativo? Significa que si alrededor de x1 construimos una vecindad, un conjunto abierto con centro en x1 y radio epsilon, por ejemplo, entonces todos los valores de x que yo tome aquí, cualquier punto x que yo tome aquí, el valor f de x es menor que f de x barra 1. ¿Y qué significa que x sub 2 barra sea un mínimo relativo? Significaría entonces que si tomamos, significaría entonces que si nosotros tomamos una vecindad alrededor de x2, cualquier punto x que yo tome aquí, f de x va a estar por encima de f de x sub 2 barra. Entonces, en conclusión tendríamos x1 barra, la componente, ¿no? x1 barra f evaluado en x1 barra es un punto máximo de f a nivel local, que a este lo vamos a llamar máximo relativo, si para todo x en una ola, la voy a llamar una ola con centro en x1 barra y radio epsilon, voy a utilizar esa notación para decir que es un conjunto abierto, se cumple que la función, para que sea máximo, la función f de x es
menor o igual a f evaluado en x1 barra. O vamos a decir también que f de x, vamos a escribirlo también como f de x menos f de x1 barra es menor o igual a 0, que serían dos cosas equivalentes. Y la otra sería que, la otra definición sería que la coordenada x sub 2 barra, f de x sub 2 barra es un punto mínimo de la función f a nivel local, que lo vamos a llamar mínimo relativo, si para todo x en una bola con centro en x2 barra y radio delta, la función f de x es mayor o igual a f de x2 barra. O su equivalente, f de x menos f evaluado en x2 barra es positivo o 0, es decir, no negativo. Entonces, esas son lo que nosotros habíamos visto en el cálculo diferencial, que una función, si tiene un máximo, significa que ese valor es el más grande para todos los valores x dentro de un intervalo, y un mínimo si no lo es. Pero esas, y además, si f es diferenciable, la derivada de la función en x1 barra y la derivada de la función en x2 barra es 0, ¿no? Esta es una condición suficiente para determinar los puntos máximos y mínimos de una función, que a esos son los llamados puntos críticos. Entonces a x1 barra y x2 barra se les llama puntos críticos. Puntos críticos de la función f. Entonces una condición suficiente, más no necesaria, para la existencia de un máximo o un mínimo es de que su primera derivada sea igual a 0. ¿Eso qué significa? Como la derivada me está representando la pendiente de una recta tangente, entonces lo que me está representando es que en el punto x1 barra la recta tangente es horizontal. Y asimismo, en el punto x2 barra, su recta tangente es horizontal. Entonces, si una función tiene en un punto rectas tangentes horizontal, una recta tangente horizontal, significa que ese punto es un punto crítico. Y en ese punto crítico va a existir un máximo o un mínimo relativo de la función. Pero la condición suficiente y necesaria para la existencia de un máximo y un mínimo lo da el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿pero cómo salía ese criterio de la segunda derivada? Entonces, ese criterio pues
hay muchas demostraciones, pero la más sencilla de comprenderla es usando las series de Taylor. Entonces, si consideramos, consideremos X barra un punto crítico, bueno, con la segunda componente, ¿no? X barra, coma, F evaluado en X barra, un punto crítico de la función F. Y consideremos el punto X el punto X igual a X barra más H. Un punto cercano a X barra. Entonces, lo que estoy considerando es en un SH pues suficientemente pequeño, ¿no? Es decir, por ejemplo, 0.1, 0.01, con el fin de que el punto X barra más H me quede un punto muy cercano al punto X barra, al punto crítico. Entonces, si nosotros hacemos la expansión en series de Taylor, para este punto, pues entonces tenemos que F en X barra más H es igual a F de X barra, luego en la serie de Taylor sigue más la primera derivada evaluada en X barra, multiplicado por H, luego seguiría más un medio de la segunda derivada evaluada en X barra, multiplicado por H cuadrado, y más unos términos de orden superior, que quedaría 1 sobre 6 por la tercera derivada de X barra por H al cubo y así sucesivamente. Esos términos los voy a llamar los términos R de H, un residuo. Para poderlo relacionar con lo que vimos del concepto de diferenciabilidad. Entonces, en este caso estamos considerando que la función es diferenciable, ¿no? Para hablar de punto crítico. Entonces, como X barra dijimos que era un punto crítico, entonces la derivada evaluada en X barra me daría 0, o sea que ese término desaparece. Así, entonces nos queda la relación f de X barra más H menos f de X barra es igual a un medio de la segunda derivada de X barra por H cuadrado más R de H, que es el residuo, que son términos de orden superior. Entonces, esos términos de orden superior, ¿qué cumplen? Pues como H es pequeño, entonces ese R de H es mucho más pequeño. Entonces, este cumple tal que, y como la función es diferenciable, entonces se llega a demostrar que el límite, cuando H tiende a 0, de R de H sobre H cuadrado es igual a 0. ¿Por qué H cuadrado? Porque estamos hablando de términos de orden mayor que 2. Entonces, como eso tiende a 0, significa que ese R de H, ese residuo, es más pequeño que H cuadrado. Entonces, por ejemplo, si nosotros suponemos que H es 0.1, H cuadrado es 0.01 y R de H va a ser más pequeño que 0.0. O sea que es un valor muy pequeño comparando con el valor con este término que está acá, ¿no? El término R de H es más pequeño que el término de acá. Entonces, por lo tanto, el signo de este resultado, lo va a determinar es este primer término.
Y entonces, ¿qué tenemos? Sabemos que h cuadrado es positivo. ¿Mm? Este término no me va a afectar nada en el signo, ya sea negativo, sea positivo, ese término no me altera el signo. Entonces, y este valor también es positivo. Entonces, el único que va a determinar el signo de esta operación, esta diferencia que tenemos en el lado izquierdo, va a ser la segunda derivada evaluada en el punto. Entonces, vamos a analizar. ¿Qué pasa si la segunda derivada evaluada en el punto es negativa? Entonces, si esta es negativa, como un medio es positivo y h cuadrado es positivo, todo este término, todo este primer término es negativo y sumándole un número muy pequeñito, pues sigue siendo negativo. Entonces, aquí tenemos que concluimos lo siguiente. Entonces, aquí. Luego, concluimos lo siguiente. Que si la segunda derivada evaluada en x barra es negativa, entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que la parte izquierda, que es f de x barra más h menos f de x barra, f de x barra más h menos f de x barra, es también negativo. Y recuerden que ese era lo que habíamos dado, la definición de máximo, ¿no? Miren acá teníamos la definición de máximo, f de x menos f de x barra negativo. F de x es un punto cercano a x barra. En nuestro caso, pues el punto cercano a x barra es x barra más h. Entonces, por lo tanto, esto es decir, aquí, es decir, x barra, f de x barra, este punto es un máximo de la función f. Y asimismo, si la segunda derivada en x barra es mayor que 0, entonces nos queda que f de x barra más h menos f de x barra es un número mayor que 0 y por lo tanto x barra f de x barra es un mínimo. ¿Y qué pasa si la segunda derivada nos da 0? Entonces, si nos da 0, pues el criterio ya no decide, entonces nos tocaría utilizar el tercer término en la serie de Taylor para determinar si es máximo o si es mínimo. Pero ese punto ya no se llama punto crítico, sino que se llama punto de inflexión, ¿no? Cuando la segunda derivada es 0. Entonces, esta construcción que hemos hecho, esta teoría que hemos hecho sobre máximos y mínimos, la vamos a ampliar a Rn. Es decir, ¿cómo es la relación? También acá también va a existir el criterio de las segundas derivadas. Recuerden que para funciones multivariables hay m a la m al cuadrado, perdón, 2 a la 2, es decir, 4 derivadas de segundo orden para una función de dos variables y sería m al cuadrado para una función de m variables independientes. Entonces, dependiendo cuántas variables tenga, tenemos una cantidad de derivadas de segundo orden. Entonces, también vamos a tener en cuenta el criterio de la segunda derivada que me va a dar las condiciones suficientes y necesarias para la existencia de máximos y mínimos. Tengan en cuenta que si una función no es diferenciable, es decir, en el cálculo diferencial es simplemente que su derivada no existe, entonces también puede tener un máximo o mínimo, ¿no? Por ejemplo, la función valor absoluto. La función valor absoluto de x es su gráfica
es como una v y sabemos que esa función tiene un mínimo en cero, pero esa función no es diferenciable en cero. Entonces las condiciones para la existencia de máximos y mínimos es de que sea un punto crítico, es decir, que su derivada sea cero o que no existan sus derivadas. Entonces acá también vamos a relacionar todos esos conceptos del cálculo diferencial para construir las definiciones para Rn. Entonces vamos a empezar primero con la definición de máximo o mínimo local para una función de Rn. Entonces voy a empezar con la definición. Entonces voy a dar las definiciones para Rn y luego las vamos a ejemplificar para funciones de la forma z igual f de xy, que es donde nosotros estamos trabajando esta materia. Entonces, primera definición. Entonces sea f una función de Rn hacia R. Bueno, digamos que está definida en un conjunto U, su dominio. Entonces, de U contenido en Rn hacia R, una función multivariable. Entonces, se dice que f tiene un máximo, y vamos a aquí entre paréntesis para escribir la definición también de mínimo. Entonces entre paréntesis escribiré, perdón, la definición para un mínimo local. Es importante tenerlo en cuenta que acá el criterio solo es para eh, tener máximos y mínimos locales, local o relativo, que lo hemos llamado, en un punto. Entonces por la notación en Rn la voy a tomar el punto x barra, que ese punto x barra pues tiene n componentes, sería x1 barra, x2 barra, xn barra, dentro del conjunto U, donde está definida la función. Entonces un máximo o un mínimo relativo en ese punto, sí, y que debe cumplir para que sea máximo. Para que sea máximo es que la función evaluada en x barra sea mayor o igual a f de x, ¿no? Donde x son las componentes x1, x2 hasta xn. Y en su forma respectiva, para mínimo, ¿cuál sería? Que f evaluado en x barra sea menor o igual a f evaluada en x. ¿No? ¿Y eso para qué? ¿Y eso en dónde? Para toda x, para todo x que pertenece a una bola abierta. Una bola con centro en x barra y con radio epsilon, por ejemplo. O sea que noten que es la misma definición que habíamos dado de máximo o mínimo para una función de R hacia R. Entonces em, vamos ilustrando estas definiciones y teoremas que escriba, los voy ilustrando con ejemplos para que quede claro. Entonces, vamos con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la función f de xy igual a x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, esa función es un paraboloide que abre hacia arriba. Entonces, esa función tiene un mínimo
que puede ser local. Bueno, en este caso estamos hablando solo de tipo local, pero en este caso se puede demostrar que es absoluto, ¿no? Es decir, es el único punto, es el más pequeño, el único y es el más pequeño de toda la función. En donde es un mínimo local en el punto x barra igual a 0,0. Perdón. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Entonces justifiquemos el por qué. Porque si consideramos la, la ola B, entonces consideremos el siguiente conjunto. La ola B serían los XY en R2, tales que x al cuadrado más y cuadrado sean menores que un épsilon. ¿Sí? O sea, son el interior de un círculo con centro en el origen, en 0,0. Es una bola con radio épsilon y con centro en 0,0. Entonces, si nosotros si consideramos los puntos XY que pertenecen al conjunto B igual los XY tales que x cuadrado más y cuadrado sean menores que épsilon, entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que la función evaluada en 0,0, ¿cuánto me da la función evaluada en 0,0? Como es x cuadrado más y cuadrado, me daría 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, 0. Y 0 sabemos que es un número menor o igual a x al cuadrado más y cuadrado. ¿Y quién es x cuadrado más y cuadrado? Pues eso es la función f de xy. Entonces, ¿qué relación tenemos aquí? Tenemos que f evaluado en 0,0 es menor o igual ¿a quién? A f evaluado en xy. ¿Y esa definición de quién es? Esa es la definición de mínimo. F de 0,0 menor o igual que f de xy. Entonces con eso hemos demostrado que esa función tiene un mínimo. ¿Mm? Ahora, si nosotros miramos gráficamente, es importante aquí los gráficos. Entonces, si nosotros miramos gráficamente, la gráfica de f de xy es un paraboloide. Es de esta forma la gráfica. Teniendo aquí el eje z, hacia acá el eje y hacia acá el eje x. Entonces, el punto mínimo está aquí en 0,0 y en z0, y ese es un punto mínimo. Y aquí tenemos la función f de xy que es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Y podemos ver entonces que 0,0 es un mínimo de esa función. Si nosotros dibujamos sus curvas de nivel, entonces, ¿qué podemos observar en las curvas de nivel? Podemos observar que si yo tomo una curva de nivel aquí, por ejemplo, con un radio C sub 1, entonces me da esta curva de nivel. Una circunferencia con centro en 0,0 y radio C sub 1. Y si yo voy tomando otra curva de nivel acercándome al punto 0,0, entonces voy mirando que las circunferencias cada vez se van volviendo más pequeñas, de forma que se van acercando al punto mínimo. Este es un comportamiento natural que nos dice que en dicho punto
hay un máximo o un mínimo para las funciones de varias variables. Las curvas de nivel, si nosotros vamos mirando esas curvas de nivel acá, entonces me van generando estas curvas de nivel, ¿no? Que están aquí. La roja, la azul por acá, la verde por aquí. ¿Mm? La naranja ya está cada vez más cerca. Y entonces esas curvas de nivel me están indicando que existe un mínimo. ¿Sí? O sea, cuando tengamos este comportamiento, como unos círculos o pueden ser elipses o curvas cerradas y que se van a medida que nos vamos acercando al punto, al punto crítico, que lo vamos a llamar, que lo vamos a definir más adelante como punto crítico, cuando se van acercando al punto crítico, y se van haciendo cada vez más pequeñas, ese comportamiento me está indicando que ahí va a existir un máximo o un mínimo. ¿Mm? Muy bien, entonces, otro ejemplo, la función, también vamos a tomar otro paraboloide, el paraboloide 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, si ustedes realizan su gráfico, es un paraboloide que abre hacia abajo y si dibujan sus curvas de nivel van a ser muy similares a las curvas de nivel que se dibujaron acá, ¿no? De C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, etcétera. Entonces, si van dibujando curvas de nivel, van mirando un comportamiento similar. Entonces, vamos a verificar que esa función tiene un máximo local, ¿no? La función tiene un máximo local también en el punto 0,0. Entonces, ya que para todo x, y que pertenece a la ola, que la vamos a definir como el conjunto xy, tal es que x cuadrado más y cuadrado sea menor que epsilon, epsilon al cuadrado, perdón, con radio epsilon, aquí me faltó el cuadrado. Entonces, ¿qué concluimos? Que f evaluado en 0, 0, entonces, ¿cuánto nos daría f evaluado en 0, 0? La función evaluada en el punto. ¿Cuánto nos da la función evaluada en el punto? Nos daría 1 menos 0, nos daría 1. Y 1, pues es más grande, mayor o igual que 1 si le quitáramos cualquier valor positivo, ¿no? Como x cuadrado y y cuadrado son valores positivos, al quitárselos a 1, pues va a quedar un número más pequeño. ¿Y este número quién es? Pues este valor 1 menos x cuadrado menos y cuadrado no es más que la función f de xy. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que f de 0, 0 es mayor o igual a f de xy. Y esa es la definición de máximo local. ¿Mm? Ahora, así como en las funciones de una variable habíamos dicho que, si ustedes notan, los dos paraboloides que nosotros enunciamos arriba, f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado y el otro 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, esos paraboloides son diferenciables, ¿no? Son diferenciables en R2. Entonces, pero que una función no sea diferenciable también puede tener máximos o mínimos locales. Entonces, por ejemplo, la función, entonces como un ejemplo voy a colocar, ¿no? Primero voy a colocar las, las funciones de los, voy a quitar el ejemplo
y voy a escribirlo simplemente como una observación, ¿no? Entonces voy a colocar aquí mejor observación. Las funciones de los dos ejemplos anteriores poseen un extremo en el punto x barra igual 0,0 y además son diferenciables. En el conjunto B, ¿no? En la bola que habíamos construido. O sea, en toda la bola son diferenciables esas funciones y también en el punto 0,0. Entonces, punto seguido. Ahora, la función. Entonces voy a tomar esta función f de xy igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Quién es esta función? Un cono. Entonces, además, ahora la función f de xy igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado no es diferenciable. Ustedes pueden probarlo, que no es diferenciable en el punto 0,0. Sin embargo, x barra 0,0 es un mínimo local de la función. ¿Y por qué razón? Porque se cumple la definición de mínimo. La función evaluada en el punto, en 0,0, ¿cuánto me da eso? Raíz cuadrada de 0 más 0, que sería 0, y eso es menor o igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Y esto quién es? Pues esto es la función f de x, y. ¿Mm? Entonces aquí tenemos que f de 0,0 es un punto mínimo de la función, pero la función no es diferenciable en dicho punto. Y más aún, pues sus derivadas parciales no existen en ese punto. Entonces, eso significa que para que una función tenga un máximo o un mínimo, entonces no necesariamente sus derivadas van a ser iguales a cero, como en el caso de cálculo diferencial, sino que también puede pasar de que sus derivadas no existen. ¿Mm? Entonces vamos a dar la definición de punto crítico y con eso entonces damos una condición suficiente para la existencia de máximos y mínimos. Entonces voy a escribir definición. Entonces, al punto x barra en u, en el que todas las derivadas parciales de la función f de u contenido en Rn hacia R se anulan, se le llama punto crítico. ¿Mm?
Lo mismo, o también en algunos libros lo llaman punto estacionario. Un punto crítico de la función f. Es decir, que cumple este punto crítico. Este punto crítico cumple que la derivada parcial de f respecto a la componente x sub i evaluado en x barra es igual a 0. Y eso se cumple para todo i, es decir, para i desde 1, 2 hasta n. Es decir, la derivada parcial respecto a x, respecto a y, respecto a z, respecto a todas las variables evaluadas en el punto, da 0. ¿Mm? Y en esos puntos críticos es donde va a ocurrir que la función tenga un máximo o un mínimo. Lo mismo que para el caso en cálculo diferencial. ¿Mm? Entonces, para el caso particular, para una función f de R2 hacia R de la forma z igual a f de xy, el punto x barra y barra, aquí lo voy a denotar con x minúscula, x barra y barra, es un punto crítico de f ¿sí? ¿Y qué debe cumplir? Entonces debe cumplir dos cosas. Que la derivada parcial de f evaluada respecto a x, evaluada en el punto x barra y barra, da 0. Y la derivada parcial de f respecto a y, evaluado en el punto x barra y barra, da también 0. Se anula. Entonces esa es la definición de punto crítico. Y es algo muy interesante y muy importante para el cálculo de máximos y mínimos. Entonces, punto aparte. Por ejemplo, para la función f de xy, 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado, sus puntos críticos, su punto crítico, porque sabemos que solo existe uno, satisface el sistema, que a esto le vamos a llamar sistema homogéneo. En cálculo de varias variables, un sistema homogéneo es aquel que está igualado a 0. Es decir, que la derivada de f respecto a x, que nos da menos 2x, vale 0, y la derivada parcial de f respecto a y, que nos da menos 2y, también es 0. Y entonces, y la solución de ese sistema homogéneo es el que nos va a generar los puntos críticos. Su solución es el punto crítico Entonces, ¿quién nos da el punto crítico? X barra y barra igual a 0,0. De la primera ecuación despejamos x, nos daría 0, 0 sobre menos 2 que nos daría 0, y despejando de la segunda y nos daría 0. Entonces, por lo tanto, el punto crítico es 0,0. Y dicho punto crítico
escribámoslo acá, el cual, lo habíamos probado arriba, es un máximo relativo de f. Entonces, al igual que en el cálculo diferencial, lo primero que vamos a hacer es estimar sus puntos críticos y en esos puntos críticos determinar si es máximo o mínimo. Pero a diferencia del cálculo diferencial, acá vamos a tener tres clases de puntos críticos. En cálculo de una variable solo habían dos clases, los máximos y los mínimos. Acá en cálculo de varias variables vamos a tener tres clases, puntos máximos, puntos mínimos y los que se llaman puntos de ensilladura o puntos silla. Vamos a mirar el concepto de qué es un punto silla. Entonces, pero antes de eso, escribamos aquí una observación importante. Observación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los máximos y mínimos de una función multivariable ocurren en sus puntos críticos. Y aquí algo importante, esta condición es suficiente, pero no necesaria. ¿Qué significa una condición suficiente y no necesaria? Significa que si yo conozco el punto crítico, yo sé que ahí va a haber un máximo, un mínimo o lo que vamos a ver ahora, punto silla. Pero de que yo sepa que... Pero puede pasar que yo tenga un máximo o un mínimo en un punto que no sea punto crítico, es decir, donde las derivadas no existen. Como por ejemplo en la función que vimos arriba, que era el cono. F de xy igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Vamos entonces con un ejemplo. El siguiente ejemplo también me da, me, me da una explicación de lo que significa una condición suficiente pero no necesaria. O sea, que haya un punto crítico no significa que va a ser un máximo o un mínimo. Puede ser que sea un punto silla. Eso significaría la condición no necesaria. No necesariamente un punto crítico va a ser máximo o mínimo, como en el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces, ejemplo, la función f de xy igual a x al cuadrado menos y cuadrado. Esta, esta función es muy conocida, ya la habíamos visto en la primera parte del curso y es la famosa silla de montar, el paraboloide hiperbólico. Entonces, esta función tiene un punto crítico en x barra igual a 0,0. Y lo pueden comprobar, su derivada parcial respecto a x es 2x y 2x igual a 0, por lo tanto x vale 0. Derivada parcial respecto a y me da menos 2y y su igualada a 0, despejando y, me daría 0.
Por lo tanto, 0,0 es un punto crítico de 0, 0, coma. Pero x barra no es ni mínimo ni máximo relativo. Porque vamos a demostrar que no es ni máximo ni mínimo relativo. ¿Qué es lo que tengo que probar? Que para ciertos puntos xy, pues entonces la función va a ser mayor a f de 0,0. Y con eso diríamos que es un mínimo. Y para otros puntos la función es menor, o sea, me da negativa. Entonces, eso lo podemos ver de la siguiente forma. Vamos a colocarlo aquí con viñetas. Si consideramos el conjunto lo voy a considerar el conjunto B1. Los xy tales que x es igual a 0. O sea que me estoy aproximando al 0, 0 por los puntos de la forma 0, y. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría la función evaluada en 0, 0. Esta me da 0, ¿no? Que es 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Y esto va a ser más grande que, entonces voy a considerar los puntos cuando x vale 0 y cuando y es diferente de 0. En la función me quedarían los puntos de la forma 0 al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces esto es más grande que menos y cuadrado. ¿Que esto es quién? Que esto es 0 al cuadrado menos y cuadrado. ¿Y eso quién es? Esa es la función f de xy con todo punto xy en B1. ¿No? Para todo xy en B1. O sea, si consideramos esa bola 1, los xy en B1, entonces sabemos que la componente en x vale 0. Y la componente en x que vale 0 la tengo aquí. Entonces me queda x al cuadrado menos y cuadrado, que es f de xy. ¿Y qué hemos considerado aquí? ¿Qué hemos mostrado? Que la función en 0, 0 es mayor que f de xy. Eso me estaría diciendo que 0, 0 es un máximo. Pero ahora, si nosotros consideramos el conjunto B2 como los xy tales que y es igual a 0, entonces, ¿qué tenemos? F de 0, 0 es 0, pero 0 es menor o igual a x al cuadrado. ¿Y quién es x cuadrado? X cuadrado es lo mismo que x cuadrado menos 0 al cuadrado. Es decir, es la función f de xy con xy en B2. Y entonces ahí, si tomo los xy en B2, f de 0, 0 es más pequeño que f de xy. O sea que son mínimos. Entonces lo que me está diciendo es que tenemos, si nosotros hacemos el gráfico,
el gráfico de esta función, de esta superficie, perdón, es un gráfico de esta forma. ¿Mm? Es una función parecida a esta, a esta forma. Entonces, pero lo importante son las curvas de nivel, para que miremos cómo sería el comportamiento de un punto que no es ni máximo ni mínimo. Entonces, en sus curvas de nivel, el comportamiento es el siguiente. Aquí tenemos nosotros el punto crítico, 0,0, pero entonces si nosotros trazamos curvas de nivel con c mayor que 0, es decir, con los puntos que están en B2, entonces por aquí voy a tener unas dos asíntotas que son y igual menos x y y igual x, que esas asíntotas son las asíntotas de las hipérbolas que forma. Entonces para los puntos con c mayores que 0, que serían los puntos de B2, entonces me dan hipérbolas de esta forma. Son para los puntos c mayores que 0. Y para los puntos c menores que 0, que las había dibujado en color azul, son de esta forma. Entonces, si nosotros tomamos una bola cualquiera, cercana al punto 00, esa bola va a contener tanto valores de C mayores que 0 como de C menores que 0 y hace que por una parte tenga máximo, el punto 00 sea máximo, por otra parte sea mínimo, pero esto hace que no sea máximo ni mínimo. Entonces, este comportamiento es el llamado punto silla. Entonces vamos a ver la definición de punto silla. Entonces, ¿qué sería un punto silla? Que para ciertos valores es máximo, para ciertos valores tiene comportamiento de mínimo. Bueno, vamos a escribirlo aquí mejor. Este comportamiento es el llamado punto silla o también llamado punto de ensillador. ¿Mm? Entonces, tengan en cuenta que acá vamos a tener entonces puntos máximos, puntos mínimos y puntos de ensilladura. Ahora vamos a mirar entonces las condiciones suficientes y necesarias para la existencia de máximos, mínimos y puntos silla en una función multivariable. Pero entonces, antes de eso, eh, estas condiciones las van a definir la matriz hessiana, la cual vamos a definirla a continuación. Entonces, condiciones suficientes y necesarias. Entonces, las condiciones suficientes y necesarias
para la existencia de extremos locales en una función multivariable la da el criterio de la segunda derivada. De las segundas derivadas. Pero antes de anunciarlo, definimos la matriz hessiana. Entonces, porque de la matriz hessiana va a depender que el criterio de las segundas derivadas. Entonces, definición. Entonces, sea f de u contenida en Rn hacia R una función multivariable y sea x barra en u un punto crítico. Suponga, o supongamos mejor, que las derivadas parciales de segundo orden que las vamos a nombrar como segundas derivadas de f respecto a x sub i respecto a x sub j, segundas derivadas de f respecto a x sub i respecto a x sub j, existen en x bar. A la matriz cuadrada que la vamos a denotar como H mayúscula evaluada en X barra. ¿Y quién va a ser H mayúscula evaluada en X barra? Pues va a ser el conjunto de todas las segundas derivadas de f respecto a X sub i respecto a X sub j. La voy a escribir de esta forma, ¿no? Entonces, esta matriz H de X barra, pues va a ser la matriz con entradas A su IJ. ¿Y cómo van a ser las entradas A su IJ? Pues la entrada A su I va a ser la derivada parcial primera que vamos a hacer, la primera derivada parcial. Y la derivada parcial y la entrada J, pues va a ser referencia al cálculo de la segunda derivada. ¿Mm? Entonces, esa va a ser la estructura. Y esta evaluada en el punto de equilibrio. En el punto, perdón, en el punto crítico. Entonces, ¿esto para qué? Para todo I, para J, desde 1 hasta N. ¿No? I
j desde 1 hasta n. Es una matriz de tamaño n por n. Entonces, a esa matriz es la que le vamos a llamar la matriz hessiana. Se le llama matriz hessiana. Ahora, entonces vamos a mirar cómo sería para una función en dos variables independientes y cómo sería para una función en tres variables independientes. Entonces, en particular, para una función z igual a f de xy, vamos a calcular esa matriz hessiana en cualquier punto. Entonces, la matriz hessiana en cualquier punto xy sería segunda derivada parcial de f respecto a x2. Acá iría la segunda derivada parcial de f respecto a x respecto a y. O sea que si notan son las derivadas parciales respecto a x se volvió a derivar respecto a x en la primera componente y luego respecto a y en la segunda componente. En la segunda fila van de la derivada parcial, las derivadas de la derivada parcial respecto a y. Es decir, de la derivada parcial respecto a y, le voy a calcular ahora la derivada parcial respecto a x. Y acá, a la derivada parcial respecto a y, le vuelvo a calcular la derivada respecto a y. Esta sería entonces la matriz hessiana para una función z que depende de xy. ¿Cómo sería la matriz hessiana para una función, llamémosla w, que depende de x, y, z? Entonces es una matriz de tamaño 3 por 3. Entonces, ¿cómo sería una matriz de tamaño 3 por 3? Entonces, la matriz hessiana en un punto x, y, z sería la siguiente. Primero iría la segunda derivada de f respecto a x y nuevamente respecto a x. Segunda derivada de f respecto a x y ahora respecto a y. Segunda derivada de f respecto a x y después respecto a z. O sea que si notan, en la primera fila van las derivadas de la derivada parcial de f respecto a x. En la segunda fila irá las derivadas de la derivada parcial de f respecto a y. Es decir, la derivada parcial respecto a y la derivo respecto a x. La derivada parcial respecto a y la vuelvo a derivar respecto a y. Y la derivada parcial respecto a y la derivo respecto a z. Y en la tercera fila, la derivada parcial respecto a z la derivo respecto a x. La derivada parcial respecto a z la derivo respecto a y. Y la derivada parcial respecto a z la vuelvo a derivar respecto a z. Y así sucesivamente se construye la matriz hessiana para una matriz en Rn. Entonces, ahora vamos a mirar un teorema que me brinda las condiciones suficientes y necesarias para definir los máximos y mínimos en una función multivariable, el cual lo voy a llamar el criterio de las segundas derivadas.
El teorema dice que sea f de Rn hacia R una función multivariable, x barra un punto crítico de f y h de x barra la matriz hessiana de f en x barra. Entonces, si q de x, ¿quién es q de x? Q de x es esta matriz. ¿Mm? El XY, si estamos trabajando en R2, sería el vector columna XY por H de X, perdón, vector fila XY por H, por la matriz hessiana y por XY transpuesta, es decir, un vector columna. Si esa función Q es definida positiva, entonces F tiene un mínimo local en X barra. Pero si Q de X es una matriz definida negativa, entonces F tiene un máximo local en X barra. La demostración de este teorema la pueden ustedes observar en el libro de Pita Ruiz, y para demostrar esto, lo que utiliza es la expansión en series de Taylor, tal como lo hicimos al inicio del video para cálculo de una variable, sino que acá lo desarrolla en términos del cálculo en varias variables y llega a este resultado. Este resultado es un resultado del álgebra lineal. Tiene que ver mucho con las matrices definidas positivas y matrices definidas negativas. Por si ustedes no recuerdan, ¿qué significa que una matriz sea definida positiva, que una matriz sea definida negativa? Entonces vamos a hacer un breve resumen, pero lo voy a explicar es en términos generales. ¿Mm? Entonces, em, vamos a hacerlo aquí, lo voy a hacer con otro color para que lo tengan en cuenta. Lo voy a colocar aquí como preliminares. Entonces, mm, entonces para Q de X, a X por H de X barra y por X transpuesta, entonces para esta matriz se tiene en cuenta que entonces todo va a tener en cuenta, todo vamos a tenerlo en cuenta es de acuerdo a esta matriz que está aquí en el centro, H de X barra, es decir, la matriz hessiana. Si los valores propios de esa matriz hessiana son todos positivos, entonces se dice que la matriz Q es definida positiva. O si los determinantes de las matrices subangulares son también positivos, entonces es definida positiva. Hay dos formas de definir una matriz definida positiva. ¿Y cuándo es definida negativa? Cuando los valores propios de esa matriz del centro H son todos negativos. O cuando los determinantes de las submatrices angulares son, eh, tienen signos alternantes empezando con negativo. O sea, la primera submatriz es negativo, el siguiente positivo, el siguiente negativo y así sucesivamente. Ahí también sería definida negativa. O sea que hay dos formas de ver este criterio que lo vamos a relacionar acá con el teorema, ¿no? Para mirar si es mínimo
o es máximo. Entonces vamos a escribirlos aquí. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Entonces, decimos, para Q de X se tiene en cuenta que si los valores propios, entonces vamos a escribirlos aquí con unas viñetas. Si los valores propios lambda sub i son todos positivos, entre paréntesis voy a escribir negativos. Si los valores propios lambda sub i son todos positivos o negativos, de la matriz h de x barra, entonces la matriz Q de x es definida positiva o definida negativa en el caso que los valores propios todos sean negativos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los valores propios. Ahora, ¿cómo calcular los valores propios? Si ustedes no lo recuerdan, también lo vamos a escribir. Los valores propios lambda sub i de h de x barra cumplen la ecuación determinante de lambda i menos h de x barra igual 0, donde esta matriz I, que la voy a llamar I sub n, es la matriz identidad de tamaño n por n. Entonces, eso me da un polinomio que se llama el polinomio característico y las soluciones de ese polinomio, de esa ecuación característica, me va a representar los valores propios. Si los valores propios, aquí, tienen parte real positiva o negativa. Perdón, aquí tengo un error. Si los valores propios lambda sub i tienen parte real positiva o si todos tienen parte real negativa, entonces la matriz Q se llama definida positiva o se llama matriz Q definida negativa. Todos los valores propios, ¿no? Tengan parte real positiva, en el caso de que queden complejos. Ahora, ¿cuál es la otra forma de definir una matriz definida positiva? Entonces, la otra forma de definir matriz definida positiva es usando las submatrices angulares. Entonces, ¿quiénes son las submatrices angulares? Entonces, la matriz Q de X es definida positiva si
si todos los determinantes de las submatrices angulares son positivos. Punto seguido. Si los determinantes son o si los determinantes tienen signos alternados, empezando negativo, la matriz Q es definida negativa. Entonces, voy a explicar aquí quiénes son las submatrices. Las submatrices angulares de H de X barra son. Entonces, ¿quién va a ser la primera submatriz? Que la voy a llamar A su 1. Entonces, ¿quién va a ser A su 1? La matriz A su 1 va a ser la matriz con la componente A1, 1, la primera componente de la matriz H. ¿Quién va a ser la matriz A sub 2? La matriz A sub 2 va a ser A1, 1 con A1, 2, A2, 1 con A2, 2. ¿Quién será la matriz A sub 3? Entonces va a ser A1, 1 con A1, 2 con A1, 3, A2, 1 con A2, 2 con A2, 3. A3, 1 con A3, 2 con A3, 3 y así sucesivamente. O sea que A sub n va a tener n columnas y n filas. A sub 3, miren que tiene las 3 primeras columnas y las 3 primeras filas. A sub 2, las 2 primeras columnas, las 2 primeras filas. Y A sub 1, pues solamente tiene la primera columna y la primera fila. Es decir, solo el elemento A1, 1. Vamos entonces a explicar todo esto. Entonces miren que tenemos dos formas para determinar en general si tiene un mínimo o tiene un máximo. ¿Cuándo va a tener un mínimo local? Cuando es definida positiva. ¿Y cuándo es definida positiva? Con el primer criterio, si todos los valores propios tienen parte real positiva. O, si lo hacemos de la segunda forma, si las submatrices todas, sus determinantes son positivos. Entonces ahí el punto crítico será un mínimo. ¿Cuándo será un máximo? Será un máximo cuando la matriz Q es definida negativa. ¿Y eso cuándo ocurre? Ocurre cuando los valores propios son todos con parte real negativa, o la otra forma es los determinantes tienen signos alternados, empezando con el primero negativo, es decir, el determinante de A sub 1 es negativo, el determinante de A sub 2 es positivo, el determinante de A sub 3 es negativo y así sucesivamente. Entonces, esos serán los criterios para determinar
si una función tiene máximos o mínimos. ¿Y cuándo será punto silla? Un punto silla se da cuando no es ni definida negativa ni definida positiva. Y colocámoslo acá. X barra será X barra será un punto silla si Q de X no es definida positiva ni definida negativa. Y los valores propios lambda sub i de h de X barra no tienen parte real nula. Es decir, que todos los valores propios de h tienen parte real diferente de 0. Entonces puede ser que unos me den positivas, otros me den negativos. Entonces ahí no es ni definida positiva ni definida negativa. Por lo tanto, ahí será un punto silla. Entonces, esos son los criterios. Vamos a hacer un par de ejemplos para terminar esta parte. Entonces vamos a hallar los extremos de las siguientes funciones. Entonces, como ejemplo, hallar los extremos de las siguientes funciones. Entonces vamos con el primer ejemplo. Entonces lo voy a tomar como... Entonces la primera función será f de xy igual a 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 4x menos 12y más 14. Entonces dice ayer los extremos, es decir, los máximos y los mínimos, ¿no? Entonces primero vamos a iniciar encontrando los puntos críticos. Entonces los puntos críticos de esta función. Puntos críticos. En este caso, pues vamos a calcular su derivada respecto a x, que la voy a llamar f sub x, que sería 4x menos 4, igualada a 0. Y la derivada parcial respecto a y, que me daría 6y menos 12 igualada a 0. Entonces de aquí vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Podemos despejar de la primera y nos daría x igual a 1 y de la segunda nos daría que y valdría 2. Por lo tanto, el único punto crítico que tenemos es x barra y barra igual a 1,2. Ya que tenemos los puntos críticos, vamos a calcular la matriz hessiana. Para la matriz hessiana necesito sus segundas derivadas. Entonces primero vamos a escribirla la matriz hessiana en forma general para un punto xy con el cálculo de sus segundas derivadas. Entonces para la primera fila calculo las derivadas parciales de esta primera derivada. Entonces sería de f sub x, derivo nuevamente respecto a x, me quedaría 4. Derivada respecto a y, 0. Para ahora vamos con la segunda. La segunda fila sería con la segunda derivada. Entonces derivada respecto a x
me daría 0 y derivada respecto a y me daría 6. Esta matriz me dio constante, pero no siempre me va a dar constante, me puede dar en términos de x, de y, etc. Entonces, siguiente paso sería la matriz hessiana, evaluarlo en el punto crítico. En este caso es en la componente 1,2. La x la reemplazo por 1 y la y por 2 en la matriz hessiana. Como en este caso me dio constante, el resultado sigue siendo el mismo. Muy bien, entonces aquí tengo que determinar si es máximo o mínimo. Para eso tengo dos opciones. Una es hacerlo por valores y vectores propios y la otra es hacerla por los determinantes. Vamos a utilizar las dos para este ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo primero por valores propios. Entonces vamos a calcular sus valores propios. Para los valores propios, vamos a calcular la matriz lambda i menos h, evaluado en 1, 2. Y a esa matriz le vamos a calcular los valores propios. Entonces, le calculamos el determinante, perdón, y lo igualamos a 0. Entonces, ¿quién es lambda i? Lambda i será lambda por la matriz identidad que es 1, 0, 0, 1. Entonces me quedaría lambda 0, 0, lambda. O sea que la matriz lambda i siempre va a ser lambda en la diagonal principal y ceros en el resto. Menos la matriz h, que la matriz h es 4, 0, 0, 6. Es decir, que me da la matriz lambda menos 4, 0, 0, lambda menos 6. A esta matriz le vamos a calcular el determinante y lo igualamos a 0. Entonces, ustedes estas operaciones las voy a dejar como ejercicio para ustedes. Pausen el video, realizan las operaciones y comprueban que da este resultado. Entonces, el resultado de aquí, de este determinante, les va a dar lambda menos 4 multiplicado por lambda menos 6 y esto igualado a 0. Por lo tanto, este tiene dos valores propios. Lambda 1 igual a 4 y lambda sub 2 igual a 6. Y podemos observar que los dos valores propios son positivos. Entonces el criterio que me dice que si son positivos, los dos son positivos, entonces el punto x 1,2, x barra y barra, este punto crítico es un mínimo. ¿Mm? Entonces aquí podemos concluir. Luego, x barra y barra igual a 1,2 es un mínimo local. Y entonces calculemos su valor mínimo. Y su valor mínimo es, entonces, ¿quién es el valor mínimo? La función evaluada en 1,2. ¿Cuánto es la función evaluada en 1,2? ¿Quién era la función? 2x al cuadrado más 3y cuadrado. Entonces me quedaría 2 por x al cuadrado más 3 por y al cuadrado. Luego sigue menos 4x menos 12y menos 4x menos 12y, 12 por y más 14. Y esto me da un valor de 2 más 6, 8. 8 menos 4 me daría 4. Y 4 más 2 me daría 6. Entonces el valor mínimo de esa función es 6. Todos los valores darían mayores a 6, ¿no? Los demás valores que estén alrededor de cualquier punto XY, alrededor de 1,2. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, ustedes les queda como ejercicio hacerlo
por las reglas de los determinantes. ¿Qué determinantes deben calcular? El determinante de 4, que sería 4, y el determinante de la matriz completa, que sería 24. Como los determinantes son positivos, entonces es un mínimo. ¿Mm? El siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo, lo voy a hacer utilizando los determinantes. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a calcular los extremos para la función f de xy igual vamos a tomar una función de tres variables, f de x, y, z, igual a seno de x más seno de y más seno de z menos seno de x más y más z. Entonces, esta función tiene infinitos puntos críticos. Vamos a analizar el extremo en el punto crítico pi medios, pi medios, pi medios. ¿Mm? Entonces vamos a mirar este punto crítico a ver si es un máximo, es un mínimo o es un punto silla. ¿Mm? Entonces, hagámoslo el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puntos críticos, pues ya lo tenemos. Entonces vamos a partir con las primeras y segundas derivadas. Entonces vamos primero a calcular las primeras derivadas. Entonces tenemos que la derivada de f respecto a x sería derivada de seno coseno. La segunda y tercera me daría 0 y la otra me daría menos coseno de x más y más z. Ustedes pueden comprobar que al reemplazarlo en pi medios, pi medios, pi medios, el resultado les da 0. La derivada respecto a y, la derivada respecto a y les daría coseno de y menos coseno de x más y más z. Derivada de seno es coseno del mismo ángulo por la derivada interna que es 1. Y la derivada de respecto a z es coseno de z menos coseno de x más y más z. Ahora vamos a calcular la matriz hessiana. Para no hacer el video más extenso, yo me voy a saltar el paso de calcular sus segundas derivadas y voy a escribirla ya directamente evaluadas en el punto pi medios, pi medios, pi medios. Ustedes pausen el video, hacen los cálculos de las derivadas y reemplazan en dicho punto. Entonces, la matriz hessiana evaluada en el punto pi medios, pi medios, pi medios, es la matriz menos 2, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Entonces vamos a determinar si es máximo o mínimo. Entonces para eso vamos a calcular el determinante de las submatrices. Entonces voy a calcular ahora el determinante de las submatrices angulares. Entonces vamos con el primero. El primer determinante sería el determinante de menos 2. Entonces, ¿cuánto me da el determinante de menos 2? Entonces, determinante de A sub 1
que sería el determinante de menos 2, que el resultado es menos 2. Entonces noten que el primer determinante me dio negativo. Ahora voy con la siguiente submatriz. ¿Cuál es la siguiente submatriz? Sería esta matriz. Menos 2 menos 1, menos 1 menos 2. Vamos a calcular el determinante de A sub 2. Determinante de A sub 2 sería el determinante de menos 2, había dicho. Menos 2 menos 1, menos 1 menos 2. Ese determinante, pues ustedes pueden comprobar que les da 3, mayor que 0. Y vamos a calcular el determinante ahora de la otra matriz, que ya sería la matriz hessiana. Entonces el determinante de la matriz hessiana, que es la matriz menos 2 menos 1 menos 1, menos 1 menos 2 menos 1 y menos 1 menos 1 menos 2. Ustedes comprueban que el determinante les da menos 4. Entonces noten que los signos van intercalados. El primero negativo, el segundo positivo y el tercero negativo. Entonces, luego que concluimos que el punto X barra en las componentes pi medios, pi medios, pi medios es un máximo. Es un máximo local y su valor es, entonces, ¿cuánto es el valor? Pues la función evaluado en pi medios, pi medios, pi medios. Y esto no es más que seno de pi medios, porque era seno de x más seno de y más seno de z. Entonces me daría seno de pi medios, seno de pi medios, de x, de y, de z, me daría 0, todos esos, y menos el seno de 3 pi medios, ¿no? Que sería pi medios más pi medios más pi medios. Y eso me da también 0. Por lo tanto, el resultado me daría 0. Ese sería el valor máximo de esa función alrededor de dicho punto. ¿Mm? Ahora, aquí les voy a dejar una observación. Si se hace usando los valores propios, tenemos que, entonces voy a escribir simplemente cuánto nos quedaba el determinante de la matriz lambda i menos h evaluado en pi medios, pi medios, pi medios. Ese nos daba lambda al cubo, ustedes pueden comprobarlo, más 6 lambda cuadrado, más 9 lambda más 4. Y esto igualado a 0, el cual se puede factorizar como lambda más 1 al cuadrado multiplicado por lambda más 4. Y esto igualado a 0, salen 3 valores propios y todos negativos. De donde tenemos lambda 1 y lambda 2 igual menos 1, negativos, y lambda 3 igual menos 4, negativos. Y eso hace que como los valores propios son todos negativos, por lo tanto, entonces el punto crítico tiene, la función tiene un máximo local en dicho punto. Entonces, a ustedes, para que sigan practicando esta parte, les voy a dejar como ejercicio que resuelvan los ejercicios propuestos en el libro de Pita.
buscan la sección de extremos locales y resuelven esos ejercicios propuestos ahí.